No sé si hay algún grupo que quiera exponer el día de hoy y mientras hay algún grupo, si no seleccionamos al azar. Ya, si no hay ningún grupo, entonces el grupo uno no expuso todavía, ¿no? El grupo uno. A ver, chicos, no está el grupo uno. Leila, a ver, perdieron la semana pasada, ¿no? Ya. Ya expusieron ustedes la semana pasada, ¿no? Sí, expusimos la semana pasada. Ya, listo. Entonces el grupo 2. Chicos, creo que nos toca a nosotros. A ver, chicos, ¿no están los integrantes del grupo 2? Eh, Diego, perdón, me iba a decir. Diego, Alarcón, Aarón, Alexandro, Diana Alarcón y Joaquín Alcántara. ¿No están ninguno de los cuatro? Sí, doctora. Ya, listo. A ver, vayan acomodando su presentación. Y antes de que inicien, les quería hacer unas observaciones que hemos tenido esta semana. Lo primero es que, bueno, siguen habiendo problemas entre los grupos de integrantes, algunos de ellos que no están presentando el trabajo, no están cumpliendo. Y bueno, en ese caso se les está calificando con cero. Ya no hay forma de recuperar esa nota una vez que se califica con cero. Ya se los hemos dicho muchas veces. Y bueno, y lo segundo es que ustedes ya sabían desde el inicio, el primer día de clases, tanto en la teoría como en la práctica, como en el seminario, se les ha dicho de que la universidad no permite el plagio y está sumamente prohibido y es castigado, ¿ya? Entonces, esta semana han habido dos grupos que se han visto involucrados en eso. Por tanto, la medida que se ha tomado, porque ya he hecho la información, bueno, he informado a Ciencias Básicas y también a la doctora, a la coordinadora del curso, la doctora Takuna, y bueno, ella me ha dicho de que lo que vamos a hacer es colocarles cero a los dos grupos hasta que no se aclare la situación de qué grupo fue el que copió, ¿no? Y esto queda como muestra para ustedes de que no se vuelva a repetir con los demás. Sí, no sé si ya saben qué alumnos son, ya saben qué grupos han sido, no sé si tienen algo que decir porque el grupo del que se han copiado ya me mostró las evidencias de que ellos no han sido los que han copiado. Entonces, no sé si el grupo 7 tiene algo que decir, porque ya escuché al otro grupo, el grupo número 14, que ya me dijo que ellos no han sido los que se han copiado, ha sido el grupo 7. No sé si los integrantes del grupo 7 quieren decirme algo, porque tenemos que hacer la calificación el día de hoy.
Bueno, si ningún integrante del grupo 7 quiere decir nada, entonces eso quiere decir que aceptan la responsabilidad de haberse copiado. Disculpe, doctora, no entiendo a qué se refiere. O sea, usted dice de que hay como que parecidas las respuestas o algo así de las preguntas. O sea, ni enterada. El mapa conceptual se han copiado tal cual. Lo único que han cambiado es la carátula. Hasta la misma bibliografía han puesto. Voy a coordinar ahorita con mi grupo porque en mi caso a mí no me tocaba hacer el mapa esta semana. Es el grupo 7. ¿Tú estás en el grupo 7? Sí, yo soy del grupo 7, doctora. Ya, a ver, coordinen bien. Voy a averiguar ahorita en el grupo. Voy a ver quién es la que ha hecho ahorita el grupo, por favor. Ya, porque como sanción se le califica al grupo como 0, porque ya está terminantemente prohibido hacer eso, es una falta de respeto, y aparte, ustedes son estudiantes de medicina, no pueden estar copiándose las tareas. Tienen una semana para la elaboración de las tareas, por tanto no hay justificación. Bueno, empezamos con la exposición, alumnos. Empiecen, por favor. Diego Alarcón, Diana Alarcón y Joaquín Alcántara, empiecen por favor que ya estamos retrasados. Sí, están. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí. Sí, mano, sí se ve. Ya pues, entonces vamos a ir empezando. Bien, nosotros somos el grupo N Waitayaku 2 y vamos a exponer este seminario número 6 que corresponde al tema de dismenorrea. Entonces, empezando con el caso clínico, tenemos una paciente mujer de 16 años que ingresa a su consultorio debido a un dolor menstrual. Ella dice que tuvo su menarquia a los 13 años. Hay que recordar que la menarquia vendría a ser la primera menstruación. Entonces, dice que su menstruación dura de 4 a 5 días y tiene un ciclo de 28 días. Durante los primeros 2 a 3 días de su menstruación refiere tener mucho dolor y los dolores los tiene desde la menarquia y desde el año pasado han empeorado. Dice que los dolores son tan fuertes que ella se ausentó en el colegio y no pudo participar de algún deporte. Ella dice haber estado tomando acetaminofén, acetaminofén y también pastillas para el dolor menstrual. El acetaminofén o paracetamol es un medicamento que se suele utilizar para aliviar el dolor leve a moderado en distintas situaciones, como lo pueden ser los dolores de cabeza, los musculares, o como en este caso, los dolores en los periodos menstruales. Además, también nos puede servir para aliviar ciertos síntomas, como lo son los resfriados y los dolores de garganta. Así también como para disminuir la fiebre. Además, como dije antes, también dice haber tomado pastillas para el dolor menstrual, pero no presentaron alivio alguno. Ella además no tiene antecedentes de importancia y no toma ningún medicamento regularmente y no se encuentra sexualmente activa. Al examen físico se le encuentra normal y por eso lo catalogamos como dismenorrea primaria. Así que se le describe diclofenaco para el uso cuando lo requiera. Se suele considerar dismenorrea primaria cuando el dolor es agudo o espasmódico y se presenta en el área inferior del abdomen, en la zona baja del abdomen. En este caso puede empezar entre 24 y 48 horas antes de iniciar la menstruación y puede desaparecer gradualmente.
Esta es poco habitual en edades posteriores a los 25 años o tras haber tenido hijos. Y en el caso de las mujeres jóvenes, como en este caso, esta dismenorrea aparece entre los 6 a 12 meses siguientes de la menarquia. Sin embargo, aquí mencionan que fue desde que tuvo su primera menarquia. Además, esta no suele ser secundaria a ninguna enfermedad conocida. Bueno, para el tratamiento de esta dismenorrea primaria, como fue mencionado en el caso clínico, se puede usar algunos inflamatorios, como en este caso que se utilizó el diclofenaco, que viene a ser un antiinflamatorio no esteroideo. Bien. Su pollo está abajo, pero no está calentando. Tuve que subir corriendo. Y a un grupo se ha metido en problemas. ¿Por qué? Por plagiar su mapa. Ay, qué estúpidos. Hacen tanta estupidez. Ahora el examen les va a poner bien fastidioso. Por hacer estupidez. Como cualquier profesor. Ponte a estudiar. Sí. Ay, por cosas como esas. Que uno pierde la fe en la Has humanidad. tomado tu chingobiloma, ¿no? Sí, Y has tomado tu concentrín. sí, Tu café caliente. sí. Eso que con la leche yo de verdad no te despierta. La leche es como para mejorar. Ayer me quedé hasta las 4. Bueno. No se les escucha, alumnos. Mi Omega Natur. Prácticamente ya me he tomado 3. Bien. No puedo. Mascando la cabeza es un pollo. Ayer estaba jugando con su marranito. Con cariño y con amor masca su cabeza en pollo. Después del día 8 a mí me iba a aparecer un Chicos, ¿a micro quién le ahí. toca la pregunta 1, por favor? No está prendido. Oh no, se le apagó el micro. Que... A ver, pasen a la siguiente pregunta y el alumno que no ha expuesto, entonces vamos a considerarle inasistencia. El primero que expuso, ¿quién fue? Joaquín de Alcántara. Ya. Ya, siguen con otra pregunta. Uy. Ya, muy bien. Ahora lo que vamos a ver es la segunda incógnita del cuestionario como tal y vamos a revisar lo siguiente. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos o también denominados AINES? Como bien aquí he recopilado lo que vendrían a ser dos esquemas, el segundo siendo prácticamente una comparación de las ciclooxigenasas 1 y 2. Pero antes, a manera de resumen o muy brevemente, como podemos ver en la primera flecha, vamos a ver de que el mecanismo de acción netamente va a ser que estos AINES van a inhibir la formación de estas ciclooxigenasas. Pero lo que hay más atrás vendría a ser lo siguiente. Como tal, este mecanismo de acción, que es común de todo este grupo de antiinflamatorios no esteroideos, prácticamente va a ser una consecuencia, o mejor dicho, va a producir que se inhiba la formación de prostaglandinas. Como tal, van a ser, puede ser ejemplo, la PG o la PGL, a partir del ácido araquidónico, que van a encontrarse en distintos tipos de células como tal. Ahora, para poder llegar a esto, han habido ciertos estudios o aplicaciones de, por ejemplo, se ha aplicado fluorescencia, estudios cristalográficos que han permitido con el paso del tiempo investigar esto más a fondo, a partir del mecanismo de acción. Un ejemplo de esto ha sido la comprobación de la existencia de dos tipos de ciclooxigenasas, que como tal vamos a verlas aquí en el cuadro y compararlas, y así el día de hoy hemos podido responder a estas incógnitas a partir de estas dos isoformas. Como tal podemos ver algunas diferencias. Por ejemplo, la ciclooxigenasa 1 vamos a ver que se va a expresar prácticamente en la mayoría de tejidos, mientras que la ciclooxigenasa 2 va a tener ciertos receptores un poco más específicos. A nivel de localización vamos a ver que la ciclooxigenasa 1 va a estar en el retículo endoplasmático, mientras que la segunda va a estar también ubicada en la membrana nuclear. Los inductores en la ciclooxigenasa 1 van a ser desconocidos, mientras que en la ciclooxigenasa 2 vamos a tener ahí ciertas interleuquinas, endotoxinas, entre otros. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a presentar lo siguiente. ¿De qué forma estos antiinflamatorios no esteroideos van a aliviar el dolor, la inflamación y la fiebre? Explique cada uno de los mecanismos. Como tal,
he resumido brevemente aquí en el cuadro los tres tipos de acción clínica y el mecanismo de acción de cada uno. Vamos a empezar con el dolor. Como tal, vamos a revisar de que el efecto analgésico en este caso va a ser principalmente periférico, y esto se va a deber netamente a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, exactamente en el foco del dolor y la inflamación. Las prostaglandinas como tal no van a producir el dolor directamente, pero van a sensibilizar todas las terminaciones nerviosas de las fibras, en este caso van a ser fibras nociceptivas, que ante la aparición de otros mediadores inflamatorios van a ser como que llegar el mensaje. Ahora, en la parte de sensibilización podemos mencionar dos prostaglandinas, pueden ser las prostaglandinas de la serie E y de la serie F. Por tanto, podemos decir que los AINES van a ser más activos frente al dolor cuando va a existir un componente inflamatorio, como lo mencionamos ahí. Ahora, en cuanto a la inflamación, podemos decir que las prostaglandinas van a aumentar la vasodilatación. Además de esto, la permeabilidad vascular y el edema en una reacción inflamatoria. Por tanto, la inhibición de la síntesis de prostaglandinas va a reducir en parte la reacción inflamatoria. Vamos a ver que va a existir un patrón bastante similar en cuanto a las prostaglandinas en los tres casos. Ahora, los AINES como tal no van a inhibir los efectos del resto de mediadores, sino que prácticamente, por poner un ejemplo, no se van a inhibir la acumulación de las células inflamatorias, caso parecido al del dolor. Y para finalizar, durante la fiebre vamos a ver que los leucocitos van a liberar pirógenos inflamatorios. Por dar un ejemplo, puede ser la interleuquina 1. Ahora, estos pirógenos van a actuar en el centro termorregulador del hipotálamo, aumentando la temperatura corporal. Este efecto como tal parece estar mediado por el aumento de prostaglandina C en el hipotálamo, cuya producción va a estar obviamente inhibida por los AINES. Aquí podemos ver la última característica en la cual los AINES no van a afectar la temperatura en condiciones normales o en el golpe de calor. Gracias. Bien, ahora veremos las diferencias tanto farmacocinéticas y farmacodinámicas del naproxeno y el celecoxib. El naproxeno, o también conocido como ácido metoxinaftil propiónico, con respecto a su absorción, se solubiliza fácilmente en el agua y va a presentar una absorción prácticamente completa, ya que la absorción se realiza en el tracto gastrointestinal, donde se va a alcanzar los niveles plasmáticos máximos al cabo de 1 y 2 horas. Y también la ingestión concomitante de alimentos puede retardar la absorción de naproxeno, pero en sí no va a afectar al grado de absorción. Con respecto a la distribución, el naproxeno a niveles terapéuticos se va a unir a la albúmina sérica en más de un 99%. Y además se sabe que el naproxeno va a penetrar en el líquido sinovial, atravesando la placenta y pudiendo ser detectable en lo que es la leche de las madres lactantes, con una concentración aproximadamente al 1%. Con respecto a su biotransformación, el naproxeno se va a metabolizar ampliamente en el hígado, en donde se va a transformar a 6-O-desmetilnaproxeno, y su eliminación, aproximadamente un 95% de la dosis del naproxeno sódico se va a excretar en la orina inalterada, o bien como 6-O-demetilnaproxeno o sus conjugados. Y la velocidad de excreción de los metabolitos y conjugados va a coincidir casi por completo con la velocidad de desaparición del fármaco del plasma. Y con las heces se va a excretar tan solo un 3% o menos. Además que el aclaramiento del naproxeno va a ser aproximadamente de 0.13 mililitros sobre minuto sobre kilogramos y teniendo un tiempo de semivida de unas 14 horas. Con respecto a la farmacodinamia, sabemos que el naproxeno es un antiinflamatorio no esteroideo de acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética, por lo que los efectos antiinflamatorios del naproxeno van a ser resultado de la inhibición periférica de la síntesis de prostaglandinas, que va a ser subsiguiente a la inhibición de la ciclooxigenasa. Además, el naproxeno va a inhibir la migración leucocitaria a las áreas inflamadas, impidiendo la liberación por los leucocitos de citoquinas y otras moléculas que van a actuar sobre los receptores nociceptivos. El naproxeno, como otros antiinflamatorios no esteroideos, no va a alterar el umbral del dolor ni va a modificar los niveles de prostaglandinas cerebrales.
por lo que podemos concluir que sus efectos van a ser netamente periféricos. Y la antipiresis va a ser consecuencia de la vasodilatación periférica debido a una acción central sobre el centro regulador de la temperatura del hipotálamo. Y con respecto al celecoxib, que viene a ser un derivado Carmen quiere que le envíe su piazólico, ubicación de la con casa respecto a su absorción, con foto. va a alcanzar las concentraciones plasmáticas máximas en torno a las 2 a 3 horas, Creo que se ha y su perdido. administración con alimentos, generalmente la ¿Dónde comida estará rica en Sandra, grasas, pobrecita? va a retrasar su absorción alrededor de 1 hora. Con respecto a su distribución, el celecoxib se va a hundir extensamente a las proteínas plasmáticas, mayor en un 97%, primariamente a lo que es la albúmina, de igual manera que el naproxeno, y su biotransformación, el celecoxib va a sufrir un extenso metabolismo hepático en humanos, por lo que menos del 1 al 3% del fármaco se va a eliminar sin cambios en la orina, y lo que es apenas un 2,6% se va a excretar sin cambios en las heces. En la eliminación, solo una pequeña parte del celecoxib sin alterar es recuperada en la orina y las heces, ya que los metabolitos se eliminan por vía renal y biliar. El 57% de la dosis se va a recuperar en las heces y 27% en la orina. Además que el aclaramiento plasmático va a ser de unos 500 mililitros sobre minutos y la semivida de eliminación de unas 11 horas. Y con respecto a la farmacodinamia, el celecoxib es un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2 con propiedades antiinflamatorias, que va a estar indicado para el alivio del dolor en pacientes con osteoartritis, dismenorrea y artritis reumatoide. Sabemos que el celecoxib es un inhibidor no competitivo de la enzima ciclooxigenasa 2, y a diferencia de los otros antiinflamatorios no esteroideos, que van a ser inhibidores tanto de la ciclooxigenasa 1 y 2. ¿Qué van a hacer estas enzimas? Estas enzimas van a catalizar la conversión del ácido araquidónico a prostaglandina y a tromboxanos, ya que la ciclooxigenasa 2 va a ser importante en la síntesis de sustancias que participan como mediadoras en la inflamación y en la sensación del dolor. Mientras que la ciclooxigenasa 1 va a producir prostaglandinas que van a ser beneficiosas para las funciones tanto gástrica y renal. Y es por eso que los antiinflamatorios no selectivos, como viene a ser el ibuprofeno o el diclofenaco, van a inhibir los dos tipos de ciclooxigenasa, siendo el celecoxib unas 100 veces más activo frente a la ciclooxigenasa 2 que la ciclooxigenasa 1. Eso también le tocaba a su compañera Diana, que no está, ¿verdad? Sí, sí, así es, doctora. No, dice que va a venir más Ya, tarde. muy Solo bien. quería saber Entonces, la dirección, se ha muy olvidado. bien, buena exposición, alumnos. Entonces, pueden dejar de compartir pantalla. Bueno, la alumna Diana Una no hora está exacta, presente, ¿en qué no sé si se hora? le va a calificar como inasistencia el día de hoy. Dios mío, está furiosa. Con respecto al grupo 7, después vamos a ver, vamos a conversar. Ahorita no es el momento porque estamos en clase, pero ya vamos a solucionar ese problema y aclarar y sancionar también, ¿no? Bueno, voy a compartir mi pantalla para hacerles un pequeño resumen del seminario del día de hoy.
doctora. Qué raro. Sí. ¿Te dijo o no? Ay, perdón, disculpe, un pequeño inconveniente. ¿Qué le iba a decir? Tengo una duda. Aparte de esos medicamentos, yo tuve una amiga que usaba otro tipo de medicamento cuando tenía ese tipo de dolores, pero a la vez me dijeron que ese tipo de dolores cuando es así de fuerte, como que puede significar algo maligno y esos medicamentos a veces no funcionan muy bien. Y que no me acuerdo bien el medicamento que ella usaba, pero no era esos dos, era otro. Y bueno, en su caso no sé en qué habrá quedado, la cosa es que parece que se le pasó. Pero en caso de que esos dos medicamentos no estuvieran disponibles, esa persona, ¿qué otro tipo de medicamento podría usar? Porque ella usaba otro, o era por el nombre de la farmacéutica que lo distribuía que tenía otro nombre, no me acuerdo bien. Gracias. María, es un poco difícil responderte esa pregunta porque no me das el nombre del medicamento, no sabría decirte de qué medicamento se trata, hay un montón de AINES y los AINES es algo que ustedes van a utilizar muchísimo. Para el tipo de dolores menstruales, justamente les quiero mostrar un resumen para que vean eso, pero idealmente tienen que ser, pueden ser los COX-2 también, pero idealmente son los COX-1 los que van a tener una actividad antiinflamatoria a nivel del músculo liso uterino. Por eso es que ahí en el caso clínico les dicen que les dan diclofenaco, ¿no? Pero no se indica de forma crónica. Si es algo crónico, idealmente es que utilice otro tipo de AINES. Y si no, también se pueden, hay escalas terapéuticas del dolor donde se pueden administrar, por ejemplo, un AINES junto al paracetamol para que tenga mayor efecto. O también se puede colocar metamizol y por vía oral paracetamol. Hay muchas combinaciones y hay una escala de combinaciones donde se maneja el dolor adecuadamente sin tener las lesiones gastrolesivas que pueden ocasionarse. ¿Ya? Pero sería interesante que me dijeras el nombre del medicamento para poder guiarte si estaba bien o estaba mal el medicamento. A ver, no sé por qué no se puede compartir pantalla. A ver, vamos a ver. ¿Ahí pueden ver mi pantalla, alumnos? ¿Sí? A ver, confírmenme si ven la pantalla, por favor. No Sí, sé si doctora, están sí se ve la ¿Sí se pantalla. ve? Ya, Ujú. listo. Entonces empezamos a ver el resumen. Bueno, como sus compañeros habían presentado, hay mecanismos, ¿no?, que van a estimular la secreción de algunas interleucinas. Por ejemplo, vamos a ir por paso a paso. Si tienen ustedes un golpe, ¿no? Se golpearon, por ejemplo, ahí la rodilla, acuérdense de sus clases de bioquímica, ¿no? De biología. Nuestras células están conformadas por capas de fosfolípidos, ¿no? Ahí, por ejemplo, aparece el golpe, entonces ese es un trauma, ¿no? Y va a generar que a nivel celular nuestras células que están formadas por fosfolípidos, por esa bicapa, ¿no?, fosfolipídica, se rompan, ¿no? Y hay una enzima que va a hacer que estos fosfolípidos se transformen en ácido araquidónico. Esto es por medio de la fosfolipasa 2 y eso tienen que acordarse porque es muy importante. Bueno, luego el ácido araquidónico se va a transformar por estos mismos mecanismos en prostaglandina G2, que son mecanismos inflamatorios, ¿no? Y la prostaglandina G2 se va a transformar en prostaglandina H2 por medio de una enzima, que es la que estamos estudiando el día de hoy, ¿no?, que es la COX, la ciclooxigenasa, la cual tiene dos isoformas, como lo han mencionado, ¿no?, la COX-1 y la COX-2. La COX-1 o la constitucional, la que llaman. ¿Por qué es constitucional? Porque eso fisiológicamente está en nuestro cuerpo. O sea, ya de por sí no hay ningún estímulo que haga que ésta se genere, sino que ya está de por sí en nuestro cuerpo, con algunos fundamentos, ¿no?, que ahora les voy a explicar. Y la COX-2, que sí se llama de alguna forma la inducible, ¿no?, porque hay estímulos que van a hacer que esta enzima se comience a secretar, a formar. Entonces la COX-1 tiene una función celular fisiológica, de por sí ya está en nuestro cuerpo, una función protectora por lo general, y la COX-2 es inducible porque, como les dije, hay un estímulo que va a hacer que se genere, ¿ya?
Entonces nos habíamos quedado en la prostaglandina H2. Luego esta prostaglandina H2, bueno, por medio de la COX-1 se va a transformar en diferentes tipos de prostaglandinas y tromboxano. Por ejemplo, el tromboxano A2. Y esto sucede a nivel plaquetario. Por ejemplo, si tienen en mente el ejemplo de ese niño que se cayó, se golpeó, tiene una herida, ¿no? Una lesión. Entonces, cuando hay sangrado, el tromboxano A2 lo que le dicta a las células, lo que induce, es de que haya una agregación plaquetaria, ¿no? Que las plaquetas se vayan al lugar de la lesión para que se forme un coágulo, porque si no se formara el coágulo, la persona se desangraría, ¿no? Perdería mucha sangre, podría conllevarle a la muerte si es que sangrara mucho. Por eso es que nuestro cuerpo tiene este mecanismo, la agregación plaquetaria, la vasoconstricción, ¿no? Y la proliferación de células musculares lisas, todo esto conllevando a lo que es la formación de un coágulo, ¿sí? Y aquí a este nivel, esto es muy importante, porque nosotros usamos actualmente mucho en los pacientes adultos, por ejemplo, la aspirina, ¿no? Que bloquea la función de la COX-1. Y esto se da en estos pacientes, justamente de los pacientes cardíacos, porque no queremos que ellos formen muchos coágulos que pueden conllevarle infartos de miocardio. ¿Sí? Entonces, en estos pacientes sí se indica, por ejemplo, estos medicamentos, ¿no? Como la aspirina. Y algo que tienen que tener en cuenta ustedes siempre en un paciente es saber todos los medicamentos que toman. Y como experiencia, por ejemplo, les puedo contar de que teníamos un paciente, por ejemplo, no un adulto, que se iba a someter a una cirugía, por ejemplo, el día de mañana, y a veces el interno hace el RP, que nosotros llamamos el RP, son la lista de la receta, o sea, los medicamentos que va a tomar, las indicaciones. Y bueno, él copiándose del día anterior le había puesto aspirina, o sea, todos los días había estado tomando aspirina. Entonces, una cirugía grande que se va a operar mañana, que toda la familia está esperando la cirugía, ¿no? Se reserva sala para el paciente y todo ello. Pero viene el anestesiólogo, siempre viene un día antes en la tarde para ver que el paciente que se va a operar mañana esté bien. Y el anestesiólogo hace la observación de que este paciente está tomando aspirina. Entonces decide suspenderlo, ¿no? Lo suspende porque el anestesiólogo sabe de que si está tomando crónicamente aspirina, esto va a inhibir la agregación plaquetaria, ¿no? La formación de células musculares lisas, como estamos diciendo, y puede conllevar a riesgo de sangrado y te suspenden la cirugía. ¿Y eso por qué? Porque de repente el interno no sabía que la aspirina tiene ese efecto, ¿no? Pensó que no iba a conllevar a ningún problema en la cirugía. Entonces, por eso es que el desconocimiento a veces hace que nuestros pacientes paguen las consecuencias, ¿sí? Y ese es un ejemplo para que no se olviden. Ya, lo segundo es la prostaglandina F2, que también se va a generar, ¿no? La F2, por ejemplo, esto es muy importante porque sobre todo va a actuar a nivel de lo que es la contracción del músculo liso uterino, ¿no? Y el músculo bronquial. Por eso es que pacientes que son asmáticos, por lo general no se recomiendan los AINES, porque puede haber una reacción cruzada en ellos, ¿sí? Y también, por eso el diclofenaco, por ejemplo, tiene una buena función a nivel de la prostaglandina F2, por eso es muy bueno para dolores menstruales, por ejemplo, ¿no? Donde hay una contracción del músculo liso. Otro ejemplo es la prostaglandina I2, ¿no? Que tiene también un efecto protector a nivel de lo que es renal, el riñón, acuérdense, porque favorece la vasodilatación, ¿no? De la arteria aferente, ¿no? Acuérdense de fisiología, ustedes están llevando fisiología. Se hace una vasodilatación, ¿no? Y esto conlleva a que haya mejor flujo, ¿no? Renal para el riñón en este caso, ¿no? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de no estar dando AINES crónicamente a los pacientes que tienen enfermedades renales, pacientes con diálisis o pacientes monorrenos. Ustedes no pueden estar dando crónicamente AINES porque van a estar afectando la vasculatura de la irrigación del riñón, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado también en estos pacientes. Lo otro, la prostaglandina E2. La prostaglandina E2
lo que va a hacer es, acuérdense, porque esta es una función muy importante que tiende a relacionarse con lo que es justamente una de las contraindicaciones de los AINES, ¿no? Y uno de los efectos adversos más importantes, que es a nivel del estómago. Nosotros sabemos que la prostaglandina E2 lo que hace, tiene un efecto protector a nivel de la mucosa gástrica, porque secreta mayor moco a nivel del estómago, ¿no? Y entonces ello conlleva que el ácido clorhídrico no lesione nuestro músculo, nuestra cavidad del estómago, ¿no? Por medio de la secreción del moco. Y también va a permitir, clínicamente se utiliza, por ejemplo, en los recién nacidos que tienen el conductus arterioso persistente, y nosotros necesitamos que mantengan esa permeabilidad, porque si se cierran, por ejemplo, son niños cardiópatas, ¿no? Que necesitan ese shunt que llamamos. Entonces, también funciona a nivel de mantener permeables ese ductus para ese niño hasta que se someta a una cirugía cardíaca, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos de la COX-1, y por eso es muy importante que ustedes sepan cómo funcionan, ¿no? Y los medicamentos que van a funcionar a nivel de la COX-1 para que no se olviden. Por eso es que la COX-1 es tan importante. Tiene un efecto, como habíamos dicho, de protección a nivel de nuestro cuerpo. En cambio, la COX-2 va a ser inducible porque hay un estímulo que va a hacer que se secrete. ¿Ya? Por ejemplo, un golpe, ¿no? En este caso. Este golpe va a desencadenar toda una cascada inflamatoria, como hemos visto, ¿no? Y se liberan un montón de interleucinas, entre ellas la interleucina 1B, ¿no? La 1, el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, y esto va a hacer que, bueno, por medio de la COX se liberen prostaciclinas. Y estas prostaciclinas van a ocasionar lo que es una vasodilatación también, y también va a tener un efecto cardioprotector, porque a nivel del corazón va a hacer que haya menos flujos turbulentos a nivel de las arterias coronarias. Por eso es que es cardioprotector, ¿ya? Y también, sobre todo, y la acción más importante sobre el dolor. Sí, eso es lo importante en la COX-2, que toda esta cascada va a liberar el dolor. Y por medio de la inhibición de la COX-2, entonces es que vamos a controlar el dolor, ¿sí? Entonces, bueno, este era un pequeño ejemplo, y estos son los fármacos que sí no se deben de olvidar. Donde funciona el ácido acetilsalicílico, por ejemplo, es un antiplaquetario, se utiliza, y funciona a nivel de la COX-1 y 2, ¿no? El paracetamol, que es el más usado, el medicamento, de alguna forma, el que van a prescribir un montón, y que en estos últimos tiempos hemos estado prescribiendo un montón porque realmente no tiene efectos adversos y es un buen medicamento, es un buen antipirético, es un buen analgésico. Principalmente en los niños, nosotros damos paracetamol, como por ejemplo a los niños que salen de las cirugías y se van al alta al tercer, cuarto día, solo paracetamol, y les controla muy bien el dolor posoperatorio. ¿Sí? Y también niños que se caen, que tienen heridas, paracetamol, no se ponen otras cosas. ¿Por qué? Porque los niños hacen muchos efectos adversos. Por ejemplo, ellos son muy susceptibles a hacer algunas lesiones, por ejemplo, gástricas, y se utilizan otros medicamentos, no a diferencia de los adultos, ¿no? O también pueden hacer intoxicaciones, como el síndrome de Reye, que han escuchado, ¿no? El metamizol es un buen antipirético, es un buen analgésico también, se utiliza también bastante como de medida de emergencia en los pacientes que llegan con fiebres altas, los niños también, intramuscular, pero de ahí ya se pasa a paracetamol. Y tenemos también, el paracetamol no es solo por vía oral, también hay presentación endovenosa, que es muy bueno, y el paracetamol, por ejemplo, en neonatos también se utiliza muy bien. Es el único medicamento que utilizamos como analgésico en neonatos. El ibuprofeno también tiene un buen rango antipirético, analgésico, antiinflamatorio, pero estos se dan por unos cuantos días, porque también tienen el efecto de lesión a nivel de la mucosa gástrica. Entonces se dan por pocos días, no se pueden utilizar crónicamente, máximo 3 días, ¿no? Y prescríbanlo de esa forma. El ketorolaco es un buen medicamento, es un analgésico,
Y también este medicamento, por ejemplo, en los pacientes que operamos en el postoperatorio inmediato, le damos ketorolaco endovenoso por unos 2, 3 días máximo. Y como experiencia hemos tenido un paciente, por ejemplo, de que tenía mucho dolor y le seguían prescribiendo ketorolaco 4 días, 5 días, y nadie se daba cuenta de que tenía muchos días de ketorolaco porque el niñito mucho le dolía el abdomen, ¿no? Era un posoperado de una cirugía de un apéndice complejo, recuerdo. Entonces al quinto día el niño se puso pálido, le dolía mucho la parte superior del abdomen cuando la cirugía era en la parte más inferior del abdomen. Entonces se le tomó un hemograma y se vio que su hemoglobina estaba en 6, cuando preoperatoriamente tenía una hemoglobina de 12. Entonces este niño tuvo una hemorragia digestiva alta, ¿ya? Y eso no se olviden, eso sucede con los AINES. Y no solamente eso sucede con los niños que hacen hemorragias, porque como les digo, yo he visto ese tipo de hemorragia que el niño hizo al quinto día. También sucede eso en los adultos mayores, entonces hay que tener mucho cuidado de no prescribirle ketorolaco por muchos días. Ustedes cuando hagan sus serums van a venir un montón de adultos mayores que les van a decir, me duele la espalda, me duele las manos, todo les duele, ¿no? A esa edad. Entonces no les pueden estar poniendo ketorolaco todos los días o darle indiscriminadamente, porque eso les puede causar, les va a venir con una hemorragia digestiva como les estoy contando, ¿ya? Y el otro medicamento también, el diclofenaco, que es un buen antiinflamatorio, es un buen analgésico también. Sí, y los COX-2, que bueno, han venido a cambiar todas estas cosas porque anteriormente no existían, y desde que existieron, desde que se crearon, son los medicamentos que idealmente se consumen, ¿no? Porque tienen menos efectos adversos de ocasionar lesiones gástricas, ¿no? Y también tienen una función antipirética, analgésica, antiinflamatoria. Lo malo es que, o sea, son bastante caros, ¿no? Son como 10 veces más caros que los COX, que los otros medicamentos. Es la única comparación, pero se dan estos, por ejemplo, se administran una vez o cada 24 horas o máximo cada 12 horas dependiendo, ¿no? Y el más famoso es el Celecoxib. En cambio el paracetamol, el ibuprofeno, por ejemplo, se dan cada 6 horas, cada 8 horas, ¿no? Muy bien, alumnos. Espero que con ese resumen les haya quedado bastante claro. Esto es lo básico que deben de comprender para que puedan entender adecuadamente cuál es la función de los medicamentos de los AINES, ¿no? Para que no se confundan. Muy bien, alumnos. Entonces, con el grupo 7, Mayra Benítez, yo después voy a crear una reunión con ustedes y con el otro grupo, ya, para esclarecer las cosas, ¿sí? Y Ya, bueno, muchas el gracias, resto, doctora. el resto de alumnos, por favor, sigan trabajando, no se estén copiando, estudien un montón y den sus evaluaciones, sus pasitos a tiempo, porque todos los alumnos que les estoy tomando examen oral están jalando. Es más difícil el examen oral que el examen escrito. Así que por favor tomen sus precauciones y sigan estudiando. Ya nos vemos la siguiente semana. Que tengan buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.